Buenas compañeros, profesores. Mi nombre es Nelson Rojas. El día de hoy les voy a comentar sobre la sincronización de procesos, específicamente en el análisis y solución de ciertos escenarios que vamos a presentar, donde ocurren situaciones de deadlock. Para introducir un poco el tema, pues vamos a, como decía antes, hablar y analizar tres escenarios diferentes donde se presentan diferentes situaciones en la parte de administración de recursos, principalmente en la asignación de espacios, en el procesamiento de pues, software, donde dependiendo de las situaciones y el contexto pueden ocurrir bloqueos donde un proceso se queda esperando a otro proceso que también está esperando del otro proceso, y esto pues al cumplir ciertas condiciones. En este caso, pues tenemos cuatro principales, que es la exclusión mutua, retener esperar, la no apropiación y la espera circular. Si se cumplen estas cuatro condiciones, es pues muy posible que ocurra el deadlock, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar estos casos y vamos a proponer una solución donde se pueda, pues, gestionar de mejor manera la asignación de recursos y evitar cualquier tipo de bloqueo. En el escenario 1, pues se presenta este caso donde hay programadores y licencias compartidas. Y dice, por ejemplo, que existen dos programadores, los cuales se llaman Alex y Brenda, que trabajan en un proyecto y necesitan herramientas de software especializada. Pero en este caso ocupan las licencias. Una licencia A, que es la de editor de código, y la licencia B, que es de compilador de patentes. Ambas licencias son de uso exclusivo. Eso quiere decir que solamente un usuario activo puede utilizarlas en un momento determinado. No pueden haber dos usuarios usando la misma licencia al mismo tiempo. Esta limitante, pues, es la que desencadena los eventos que vamos a analizar. Por ejemplo, en el caso de este escenario, se indica que Alex solicita y obtiene la licencia A, pero luego Brenda también viene y hace una solicitud por la licencia B. En este caso, pues todo funciona perfectamente porque las solicitudes son exclusivas y se cumple esa función, no hay ningún problema. Pero luego Alex, o el programador uno, solicita la licencia B para poder completar el proceso que está generando. Ya escribió el código, ya hizo el código, ahora lo quiere compilar. Pero el problema es que la licencia B está siendo utilizada por Brenda. Entonces el sistema va a poner a Alex en espera, va a esperar a que Brenda suelte, por decirlo así, la licencia, y entonces ya pueda ingresar a Alex a utilizar la herramienta. Pero el caso es que Brenda también llega a solicitar la licencia A. Entonces quedan en este ciclo atrapadas, donde esperan que la otra suelte, entonces mientras tanto retienen. Entonces, las condiciones que se presentan para verlas en detalle es la exclusión mutua. Quiere decir que cada licencia pues, tiene exclusividad de uso por un usuario. Se presenta la situación de retener esperar, porque una de las licencias está en manos de uno de los usuarios, mientras la otra está en posesión del otro, pero ambos requieren acceso a las licencias correspondientes que pertenecen al otro usuario. No existe apropiación, ¿verdad? No existe una manera en la que podamos simplemente enviar una señal y cortar el proceso y eliminarlo o, digamos, eh, liberarlo de alguno de los usuarios para asignárselo a otro. No existe eso. Y pues la espera circular, donde el usuario uno o en este caso Alex, espera por la licencia que tiene el usuario 2. Y viceversa, en el caso del usuario 2, espera por la licencia que tiene A. Entonces se crea este loop, como llaman en inglés, o este ciclo sin fin. Entonces podemos decir que se cumplen todas las condiciones para que haya un deadlock. Entonces la solución que propongo en este caso es, bueno, es establecer algún tipo de política, ¿verdad? Donde solamente se pueda, ¿cómo se llama? Utilizar uno de los recursos, una de las licencias, pues, ¿cómo se llama? En conjunto. ¿Verdad? O una o la otra, que exista un tipo de reglas que permita controlar la administración de quién tiene la licencia en qué momento y si necesita, pues, acceder a la otra. Entonces, si un usuario no puede tener ambas licencias al mismo tiempo en orden, solicitadas en orden, o sea, yo pedí la A y luego la B, porque el proceso es así. Si este usuario no puede hacer eso, entonces, porque ya alguna de las licencias está ocupada, tiene que existir este proceso donde se pueda liberar, ¿verdad? En este caso, sería liberar la solicitud y más bien quedarse en espera hasta que las licencias ya queden liberadas y ya yo las pueda pedir en orden.
Entonces, al tener esto, rompemos la espera y el retener espera. Sí, vamos a tener que esperar. Existe el wait, ¿verdad? Que es un proceso aceptado, pero no vamos a tener que esperar porque alguien retiene un proceso. ¿Verdad? Vamos a poder crear este orden donde se solicitan las licencias según se requieran y cualquier solicitud que venga por encima de esas, donde no se cumple el orden que se estableció, va a tener que quedarse en espera. Entonces, esa sería la solución. Seguidamente, para el caso 2, donde tenemos una base de datos compartida, existen dos transacciones, el proceso A y el proceso B, y los datos intentan actualizar filas diferentes en la misma tabla. Entonces, aunque el contexto es un poco diferente, tenemos una situación similar. Dos diferentes solicitudes llegan hacia el mismo recurso. ¿Verdad? Entonces, en este caso tenemos lo mismo, ¿verdad? Proceso A no puede entrar si proceso B retiene el proceso y proceso B no puede entrar si proceso A está reteniendo el proceso o está haciendo cambios en el proceso, ¿verdad? Ya que se pueden, pues, caer una encima de la otra. Entonces, no se tiene certeza si el dato realmente se actualizó de la manera correcta, ¿verdad? Porque esto está ocurriendo y están teniendo el conflicto al entrar en la misma fila. Entonces, para poder asegurar la integridad de los datos, vamos a tener que usar bloqueos. La secuencia es la siguiente. El proceso A obtiene un bloqueo exclusivo para la fila X. O sea, cuida que esa fila no pueda ser modificada por nadie más mientras está ocurriendo el cambio en el proceso con el proceso A. Luego, proceso B obtiene el bloqueo de otra fila, ¿verdad? Porque es exclusiva, igual que como vimos con la parte de las licencias, volvemos a tener un escenario similar. Pero luego, A llega a pedir un bloqueo para la fila que tiene en este momento el proceso B, ya que necesita tal vez alterar otra información. Pero aquí es donde entramos en conflicto. Y vuelve a ocurrir lo mismo, pero en contrario, B pide un bloqueo exclusivo para la fila que en este momento está bloqueada para el proceso A. Entonces volvemos a entrar en este proceso de retención y espera, donde al encontrarnos en este contexto de base de datos, lo que se va a ver y pues en problemas va a ser la integridad de la información que se va a guardar en cualquiera de estas dos celdas, ya que no sabemos quién va a terminar cayendo dentro de la celda, ya que no existe un orden o un filtro de quién puede estar en posesión del proceso en cada momento. Entonces, pues la solución, bueno, el análisis, perdón, podemos ver también que hay bloqueos mutuos por las filas que solamente pueden ser utilizadas por un usuario en un cierto momento, en un proceso, perdón, en cierto momento. Se presenta la retención y espera nuevamente porque tienen que esperar mutuamente por el recurso que posee el otro. No hay apropiación, ¿verdad? No existe una señal que pueda cortar de alguna manera la solicitud y simplemente mantener un orden donde se termine uno de los procesos para que luego se pueda continuar con el otro. No existe eso. Y lo mismo para la espera circular. Caemos dentro de este loop, ¿verdad? Donde continuamos esperando y reteniendo y nada se resuelve. Entonces la solución sería implementar una detección de ciclos. Eso quiere decir que cuando se encuentre el sistema en alguno de estos loops, lo detecte y automáticamente aborte alguna de los procesos para que permita que uno de los procesos que está también pendiente pueda completarse. De esa manera también volvemos a cortar, ¿verdad? Con la retención y la espera. En este caso, pues el análisis de cuál proceso cortar depende del contexto. En el ejemplo que sale en la presentación, pues se habla de cortar el proceso más reciente o el menos costoso, ¿verdad? La idea es liberar recursos para que se los podamos asignar a quien está aún pendiente. Pero eso sí, aunque existan varios pendientes, vamos a crear esta detección de ciclos para que actúe en el momento en el que este loop se presente. Entonces con eso, pues al cortar automáticamente cuando encuentra estos ciclos sin fin, automáticamente asigna los recursos a quien sí los pueda pues, tomar y deja en espera al proceso que pues no pudo terminar por el deadlock. Bueno, pues de último tenemos el escenario número 3, donde tenemos la impresora de documentos urgentes. En este caso, pues es una universidad con un centro de impresión para las tesis, con una única impresora de alta velocidad, que en este caso se va a llamar el recurso L. Y también una guillotina automática, que es esta máquina que corta el papel, que vamos a llamar el recurso G. Eh, en este caso, el centro implementa un sistema de gestión donde hay un monitor que controla las solicitudes de impresión. eh,
y los accesos a los recursos críticos, que en este caso pues son dos, ¿verdad? La impresora láser y la guillotina. En este caso, solo un proceso o un trabajo de impresión, pero una solicitud de impresión, puede estar activo dentro del monitor a la vez. Eso quiere decir que cuando se manda una solicitud, el monitor debe mantener este proceso aislado para enviar la solicitud. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proceso P, que sería en este caso toda la solicitud, ingresa al monitor, ¿verdad? Se le envía una solicitud, eh, se le envía la solicitud al primer recurso, que en este caso es la impresora, ¿verdad? Porque no podemos cortar si no hemos impreso. Entonces, se imprime y luego bueno, se está en proceso de impresión, eso toma su tiempo, ¿verdad? No es un proceso automático, no es electrónico, estamos pasando una señal digital analógica, entonces va a tomar su tiempo para que se complete. En ese momento, mientras está terminando la impresión, se envía una solicitud de guillotina para cortar pues, las páginas, ¿verdad? Si la guillotina no está disponible, o sea, el proceso está siendo proactivo. Mientras estoy terminando, aprovecho y solicito el recurso que sigue, ¿verdad? En ese caso eso es lo que está tratando de hacer. Pero ¿qué pasa si la guillotina no está disponible? Pues el proceso P, que en este caso es toda la solicitud en general, se va a quedar en espera. Va a quedar ahí como bloqueado esperando poder terminar la solicitud, pues hasta que la impresora termine de imprimir, claramente. Entonces, el otro proceso C, que sería el corte del material, entra en monitor. Eso quiere decir que ya cuando terminó de imprimir, ya entonces la solicitud de la guillotina ya se puede ejecutar. Entonces quiere decir que se queda en espera. Entonces, ¿cuál es el análisis acá? Pues bueno, hay una exclusión mutua, quiere decir que solamente se puede usar un proceso a la vez. No podemos imprimir y usar la guillotina al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la guillotina necesita pues que se termine de imprimir. Y la impresora pues no puede proceder a la guillotina si no ha terminado. Entonces hay un proceso de retención y espera. Quiere decir que el proceso de guillotina tiene que quedarse bloqueado hasta que el proceso P, que es el que tiene en este momento la impresora, pues termine con su proceso. No hay apropiación, ¿verdad? No podemos detener el proceso de impresión y simplemente mandar a guillotina, ¿verdad? Porque en este caso, pues es necesario. No se pueden quitar a la fuerza porque no tendría lógica. Y existe una espera circular, porque si, por ejemplo, el proceso general entra en la solicitud de guillotina, pues en el monitor vamos a empezar a tener estos conflictos. ¿Cuál recurso está utilizándose? ¿En qué momento? ¿Verdad? Y si alguno de ellos se excluye mutuamente, pues vamos otra vez a entrar en esta situación de deadlock. Entonces, la solución. Pues en mi caso yo pensé en configurar el monitor como tal, donde cuando llega una solicitud solo se puede hacer de manera atómica. ¿Qué quiere decir? Que sea una solicitud completa, ¿verdad? Holística, que incluya todas las pequeñas cosas que necesita, todos los recursos que tenga, y de una vez ya deje pedidos todos estos recursos, ¿verdad? Y si entonces entra una solicitud que solamente requiere de cierta parte del proceso, como lo vimos en el ejemplo que pide la guillotina, tiene que quedarse en espera hasta que termine el otro proceso que ya había atómicamente solicitado todos los recursos que necesitaba para eso. Entonces, ahí cortamos esos procesos parciales, como lo dice aquí en la presentación, ¿verdad? Donde hay solicitudes a medias, ¿verdad? Que se atraviesan en medio de un proceso más grande. Entonces, con eso retenemos la espera bueno, perdón, rompemos la retención y la espera y podemos, pues, dinamizar cada proceso. Entonces, para concluir, todos los escenarios cumplían con condiciones de deadlock. Principalmente el tema que yo puedo destacar aquí es el de retención y espera. Claramente esto es solamente un síntoma más de todos los demás problemas, pero siento que por lo menos en estos ejemplos se mantiene esta constante, ¿verdad? Hay un proceso solicitando y hay un proceso esperando. Como se presentan las otras características que ya vimos, pues se cumplen todas las cosas para que se dé un deadlock. Entonces, pues los casos, como los vimos aquí, van a ocupar una estrategia diferente, aunque de cierta manera el proceso es prácticamente de un mismo origen, ¿verdad? Hay un problema en la administración de los recursos, ¿verdad? Que se están asignando a los diferentes procesos que envían solicitudes. Entonces, aunque como por ejemplo, podemos ver el ejemplo del escenario uno es más una prevención en el orden lógico de las licencias, de la asignación lógica de licencias, igualmente, pues es un escenario donde tenemos que buscar una situación distinta, digamos una solución distinta, pero que viene a atacar un problema similar, como en el que se da en el 2 donde hay una detección y recuperación automática, porque en el proceso original, pues no lo había.
Y en el caso 3 pues la última solución es enviar estas solicitudes atómicas, ¿verdad? Que eviten, volviendo a lo mismo, la retención y la espera, que termina convirtiéndose en deadlock por culpa de todos los otros factores presentes en los demás procesos. Claramente esto depende del contexto, depende de las limitantes del sistema y de las necesidades de la solución. Pero eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.